El presente documental tiene como finalidad presentar el desarrollo del proyecto de investigación para la asignatura seminario, asignatura establecida en el ciclo par, correspondiente al quinto año de la licenciatura en letras. Además, se presenta cómo se realizará la investigación del trabajo de grado para optar por el título de licenciatura en letras de la Universidad de El Salvador. Bienvenidos al documental de la asignatura Seminario Ciclo 2 2018 de la carrera Licenciatura en Letras de la Universidad de El Salvador. En este día nos complace presentar el proyecto de investigación titulado Análisis sociolingüístico de la influencia del factor sexo y factor clase social que determina el habla de los estudiantes de tercer ciclo del Colegio Miguel Servet y estudiantes de bachillerato general del Complejo Educativo Delgado, Ciudad Delgado, San Salvador, del año lectivo 2019. Comenzamos. En primer lugar, se hizo un rastreo bibliográfico en el cual se encontró un artículo de filología titulado El rol de la variable sexo o género en sociolingüística, diferencia, dominio o interacción. En segundo lugar, se encontró un trabajo de grado de la licenciatura en letras titulado Análisis sociolingüístico de los grafitis. Finalmente, se encontró el trabajo de grado Análisis sociolingüístico de las diferencias de género en narraciones de experiencias personales en el habla juvenil de Santiago de Chile. Entonces, ¿cómo problematizar nuestro tema de investigación? En cuanto al factor sexo, se ha considerado diferente el habla de las mujeres con respecto al habla de los hombres. Con respecto al factor clase social, se cree que existe una notable diferencia en el habla de los estudiantes del sector privado y el sector público. Por otra parte, cabe destacar que es importante para nuestro trabajo hacer mención de la ubicación geográfica de los centros educativos seleccionados para la muestra. Ambos se encuentran ubicados en el mismo municipio de Ciudad Delgado, pertenecientes a la zona urbana. En primer lugar, el Colegio Miguel Servet es un centro educativo del sector privado, ubicado en la avenida Juan Bertis, número 23, calle El Río. En cuanto al complejo educativo Delgado, es un centro educativo del sector público, ubicado en final calle Morazán, número 45. Dadas las características de estos centros, nos es posible verificar si en realidad existe influencia del factor sexo y el factor clase social, y si estos son determinantes en la diferenciación del habla de los estudiantes de tercer ciclo del Colegio Miguel Servet y estudiantes del bachillerato del Complejo Educativo Delgado. Entonces, ¿en qué medida el factor sexo y factor clase social determina el habla de los estudiantes? En cuanto a la justificación de la investigación, es novedosa porque no existen estudios sobre la influencia del factor sexo y factor clase social. Posee relevancia porque propone una nueva alternativa de estudio sociolingüístico. Dicha información es útil porque se puede considerar como soporte teórico para nuevas investigaciones. Finalmente, será de impacto
porque se podrán comprobar o refutar creencias lingüísticas. Por lo que respecta al objetivo general de la investigación, es analizar el habla de los estudiantes para determinar en qué medida éste se ve influenciado por el factor sexo y factor clase social. Con lo que respecta a los objetivos específicos, se identificará, cotejará e interpretará para comprobar, describir y verificar la influencia del factor sexo y factor clase social. Por otro lado, la metodología a utilizar será de un enfoque cualitativo, el paradigma introspectivo vivencial y el método inductivo. Para el procedimiento se propone una selección de muestra de 80 estudiantes de ambos centros educativos, la elaboración de instrumento cuestionario, además del análisis y comprobación de resultados. Ahora bien, es pertinente hacer un recorrido histórico sobre la sociolingüística. Nace el estudio de la sociolingüística y se indaga sobre la lengua y la sociedad. La sociolingüística indaga sobre la estratificación social. Surge la investigación basada en la diferenciación sexual. Por otra parte, se destaca un sustento teórico y para ello se exponen conceptos fundamentales. El habla como instrumento de materialización de la lengua. El factor social sexo para enfatizar las diferencias sociales y culturales. El factor social clase social por la jerarquización de grupos de individuos. Dicho esto, se presentan teorías que serán de gran utilidad en el desarrollo de la investigación. Silva Corbalán, en su texto Sociolingüística y Pragmática del Español, establece que la pertenencia a un grupo social influye en la manera de hablar. Humberto López Morales, en su texto Sociolingüística, afirma que las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres surgen de un conjunto definido de actitudes. Ángel López García y Ricardo Morán, en su texto Gramática Femenina, afirman que las mujeres tienen un vocabulario más rico, una sintaxis más completa y una pronunciación más cuidadosa. En cuanto a organizar el contenido de la investigación, se plantea una estructura capitular tentativa, mostrando un primer capítulo que abarca las generalidades, un segundo capítulo con datos históricos y teóricos,
un tercer capítulo que mostrará el análisis de datos, aplicación de teorías y sus conclusiones. Cabe destacar que se ha previsto desarrollar la investigación en un lapso de 6 meses para finalizar con la defensa de tesis. Para finalizar, se presenta como anexo el instrumento a utilizar para la recolección de información, para identificar si el factor sexo y factor clase social determina el habla de los estudiantes de tercer ciclo del Colegio Miguel Servet y estudiantes de bachillerato general del Complejo Educativo Delgado, Ciudad Delgado, San Salvador. El objetivo de dicho cuestionario es recopilar información para identificar la influencia del factor sexo y factor clase social que identifica el habla de los estudiantes. Como primera pregunta tenemos: para usted, ¿quiénes hablan mejor? Literal A, hombres. Literal B, mujeres. Literal C, ambos. Con esta interrogante podremos conocer la creencia de quienes hablan mejor, según la muestra encuestada, y se correlaciona con la pregunta 8. ¿Qué opina usted de las personas que usan malas expresiones verbales? En cuanto a la interrogante número 2, ¿cómo saluda usted a sus compañeros de clase? con esta pregunta se pondrá de manifiesto si tanto hombres como mujeres se expresan de la misma manera. Este interrogante se relaciona con la pregunta 9. Describa, ¿cómo es la forma de despedirse de sus amigos? Por lo que respecta a la interrogante número 3, mencione, ¿cómo expresaría verbalmente su enojo ante una situación determinada? con esto pretendemos comprobar o refutar la teoría de Silva Corbalán, quien afirma que el habla se ve influenciado por la pertenencia a un grupo social determinado. De igual manera, esta teoría se relaciona con la pregunta 4. ¿Considera que el estatus social influye en la manera de hablar de las personas? Literal A, sí. Literal B, no. Literal C, probablemente. En cuanto a la pregunta número 5, escriba 2 expresiones que usa regularmente en conversaciones con sus amigos. Con esta pregunta se pretende verificar la teoría de Humberto López Morales, quien afirma que las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres surgen de un conjunto definido de actitudes, y esta a su vez se correlaciona con la pregunta número 7. ¿Alguna vez ha usado una mala expresión verbal? Literal A, sí. Literal B, no. Literal C, en algunas ocasiones. Con respecto a la última pregunta del cuestionario, cuando usted observa a un perro o un gato y le parece agradable, ¿cuál sería su reacción? Interrogante que tiene la intención de indagar la veracidad o falsedad de la teoría de Ángel López García y Ricardo Morán, quienes establecen que las mujeres tienen un vocabulario más cuidadoso que sus compañeros varones.
Gracias al instrumento cuestionario, se podrá desarrollar satisfactoriamente el trabajo de investigación planteado. Cuando usted observa a un perro o un gato y le parece agradable, ¿cuál sería su reacción? Interrogante que tiene la intención de indagar la veracidad o falsedad de la teoría de Ángel López García y Ricardo Morán, quienes establecen que las mujeres tienen un vocabulario más cuidadoso que sus compañeros varones. Gracias al instrumento cuestionario, se podrá desarrollar satisfactoriamente el trabajo de investigación planteado. Esperamos que este documental haya sido de su agrado. Se despiden ustedes, Serena Rodríguez y Yamilet Méndez.